Venga, vamos a empezar una nueva guía de ciencia ficción, en este caso de la serie de Farscape. Bienvenidos, bienvenidas cinéfilos, seriefilos, amantes de la ciencia ficción. En el día de hoy vamos a ver el análisis técnico de Farscape. Comenzamos. Como digo, vamos a ver una nueva guía de ciencia ficción. En este caso vamos a introducirnos en la serie de Farscape, una serie que creo que bueno, pues es la gran olvidada, pero desde luego es una serie brutal, es una serie muy interesante, muy entretenida, sobre todo muy entretenida, y creo que bueno, pues es un mundo muy rico que bueno, llegó a pasar bueno, un poquito desapercibida, porque bueno, también había que decir que es semi contemporánea de Babylon 5 y que bueno, pues como vamos a ver a lo largo de este vídeo, era una producción australiana y no tenía, digamos, esa pegada en lo que sería la publicidad con respecto, bueno, pues a lo que sería Babylon 5, como lo que sería A Perdidos y como con lo que serían, bueno, pues más o menos otras series contemporáneas de lo que serían, bueno, principios de los 2000. Pero bueno, no obstante, seguro que cuando llegó a nosotros la vimos y seguro que cuando llegó a nosotros, bueno, pues la disfrutamos, ya sea la época que sea, incluso la podríamos rever, incluso podría ser ahora mismo que llegara a ti y realmente, bueno, pues seguramente la podrías disfrutar. Al principio, bueno, obviamente choca un poco porque también hay que recordar que esta serie, bueno, pues está rodada en 4/3 porque era exclusiva para televisión y bueno, pues puede chocar un poco que, digamos, bueno, nos encontremos ese formato que obviamente pues ya lo hemos olvidado prácticamente, pero bueno, hay que seguir viéndola, hay que seguir metiéndose en los personajes, hay que seguir, digamos que introduciéndose en la historia y creo que al final, bueno, pues lo pasas muy bien y al final tiene cosas muy graciosas, además de ciencia ficción, además cosas incluso sesuda y al fin y al cabo es una serie que realmente entretiene. Y bueno, pues obviamente no es un desperdicio verla. Este vídeo es el primero de una serie de vídeos donde vamos a ir viendo, bueno, pues la guía de Farscape. Y en este primer vídeo lo que vamos a hacer es analizar, bueno, pues como siempre hemos analizado las obras de ciencia ficción, analizar técnicamente, simplemente, ya está, no hay más. Vamos a ver, bueno, pues lo que vemos siempre, la sinopsis, los comentarios, etcétera, etcétera. Así que venga, sin más, vamos a por ello. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. Trama de Farscape. Serie de televisión 1999-2003, 4 temporadas, 88 episodios. El astronauta estadounidense John Crichton atraviesa accidentalmente un agujero de gusano hasta un lugar lejano de la galaxia, justo en medio de una batalla espacial, y mata sin querer al hermano del jefe pacificador Bylar Kryze, quien jura tomar venganza. En su huida, el comandante Crichton es atraído por la nave Moya, habitada por un grupo de alienígenas convictos que escapan de la fuerza dictatorial de los pacificadores. Nada más que ver la trama ya vemos, bueno, pues la profundidad que tiene la historia, el background que tiene la historia. Cuidado que ya se nombran bastantes buenos conceptos y ya se nombran bastantes personajes ahí, bueno, pues de interés. No nos metemos ahora en los personajes porque nos vamos a ir metiendo poco a poco y analizando los personajes, pero bueno, pues sí que ya veis que realmente, bueno, pues entramos en un agujero de gusano, que es una cosa, bueno, pues en 1999 era un poco más teórica, luego ya, bueno, pues fuimos avanzando en esa teoría, aunque obviamente, bueno, pues todavía no nos hemos metido en un agujero de gusano, pero bueno, ya tenía su lógica dentro de la ciencia ficción y bueno, intentaban buscar esa línea que obviamente hubiera un salto espacio-temporal hacia otra parte de la galaxia, no hacia un multiverso, sino hacia otra parte de la galaxia, que por supuesto, pues en este caso también estaba en guerra y también hay convictos que, bueno, pues dentro de la nave Moya estos alienígenas son muy particulares y, como digo, lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a meternos en el contexto. El contexto. Como decía, es una serie australiana y las series australianas, bueno, pues no es que sean malas, sino que no tienen el aparato propagandístico de las series de Estados Unidos o incluso de las series de Canadá, porque recordemos que se rueda mucho en Canadá y que, bueno, pues también tienen un aparato propagandístico importante. En cualquier caso, bueno, aunque forma parte de la Commonwealth, aunque, bueno, pues también era de corte inglés, por supuesto, y también, bueno, pues tuvo mucho éxito porque, bueno, los creadores
de estos robots, de estos animatronics, también habían trabajado, bueno, en muchas películas interesantes, entre otras, por ejemplo, Cristal Oscuro, pues, bueno, eran marionetas que rápidamente, digamos, conocíamos. Incluso esta empresa, hay que decir, que está en Estados Unidos, pero bueno, como digo, eso es cosas que también veremos poco a poco. En cualquier caso, sí que salió en un canal de televisión, pero bueno, digamos que al mundo latino tardó en llegar. Otro punto interesante es que es casi contemporánea de Babylon 5, es decir, que bueno, pues Babylon 5 se llevó casi todos los focos televisivos en torno a lo que es la ciencia ficción, porque además era una ciencia ficción más dura, era una ciencia ficción más, digamos, que se podría asemejar a lo que nosotros pensábamos, o digamos no era tan fantástica como en este caso Farscape, pero bueno, no quiere decir que obviamente, como digo, esta serie sea buena, totalmente lo contrario. Y luego, como hemos mencionado antes, otra cosa que Farscape apostó fue a los efectos especiales mecánicos. Sí que hay algunos CGI, sobre todo cuando va avanzando la serie. Sí que hay obviamente las reconstrucciones de las naves espaciales, que por otra parte los CGI me parecen mejores que los de Babylon 5, y digamos que las representaciones de las naves las hacen con maquetas, por eso digo que tiene, digamos, que efectos especiales mixtos, pero bueno, sobre todo lo más interesante es que hay mucho animatronics, hay muchísimo animatronics, muchísimas marionetas, que creo que bueno, pues le da un toque, bueno, pues como misterioso, repulsivo, pero a la vez agradable. Bueno, esto es una sensación un poco particular que yo siento realmente con ese tipo de máquinas, o más bien siento con ese tipo de películas. También lo sentía con Cristal Oscuro y también lo sentía, bueno, pues supongo que con todas las marionetas o con toda, bueno, pues digamos este entorno, eso, de marioneta o de ventriloquía o de, en fin, etcétera, etcétera. No sé si vosotros tenéis la misma sensación, pero por supuesto me lo podéis dejar por aquí, por la caja de comentarios. Ficha técnica. Bueno, y ahora vamos a ver esta pequeña ficha técnica. Creador, Rodney S. O'Bannon. Los protagonistas son Ben Brower, Claudia Black, Anthony Simcoe, Gigi Engley, Lani Tupu, Jonathan Hardy, Virginia Hay, Wayne Pigram. Número de temporada 4 más una miniserie. La producción de los episodios normalmente duraba como unos 44 minutos aproximadamente. Bueno, el formato estándar de aquella época. El medio de difusión es Science Fiction Channel, es Fi Channel para, bueno, los que queramos verla a través de ese canal. La primera emisión fue el 19 de marzo de 1999 y la última emisión fue el 21 de marzo de 2003. Y hasta aquí, bueno, pues estos puntos básicos en forma de ficha técnica que, bueno, pues debemos conocer. Comentarios técnicos. Lo primero de esta serie es que está bien estructurada. Es que, bueno, pues es una serie que, bueno, empieza con un, digamos, bueno, pues con una trama de fondo, pero que luego, bueno, pues va avanzando episodio a episodio, donde vamos conociendo a los personajes. Y por supuesto, bueno, pues los guiones están muy bien estructurados. Muy de la época es que los guiones fueran, bueno, pues autorresolutivos, ¿vale? Exceptuando, bueno, pues algunos puntos que, digamos, guardaban la trama principal, es decir, que nosotros construíamos la trama principal en 2-3 episodios y el resto, bueno, pues eran episodios, bueno, pues autorresolutivos o episodios que nos mostraban, digamos, el background. Esto hay que recordarlo, pasaba también en Babylon 5 y por supuesto pasaba en Expediente X. Por supuesto hay que decir que, digamos, el background o el espacio de Farscape, el mundo de Farscape, era mucho más oscuro y se intuye que era muchísimo más vasto que, por ejemplo, el de Babylon 5 o el de, bueno, pues otras series espaciales. Creo que es un mundo muy vasto, porque, bueno, casi en todos los episodios vemos algún alienígena nuevo. Es un mundo prácticamente como el de Star Wars, o como, bueno, se ha ido construyendo Star Wars, ¿vale? Porque, bueno, al principio tampoco había tanta raza. Bueno, se podría más o menos llevar la mano, pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir que, bueno, pues este mundo es un poquito más fantástico, ¿no? Dentro de su lógica,
pero digamos que es más fantástico y con un background muy rico. Y algo muy chocante es el tema de los animatronics, es el tema de cómo van combinando, bueno, pues esos animatronics, esos personajes principales animatronics con los personajes, bueno, pues humanos, algo así como si fueran, bueno, pues los teleñecos o algo así, pero bien hecho en el contexto de ciencia ficción y por supuesto con una fotografía muy interesante y con unos efectos muy interesantes que le daban esa credibilidad, a la vez que, bueno, pues también había chascarrillos y notas de humor, y a la vez que, bueno, pues se avanzaba en la historia de forma seria y lógica. Y por supuesto esto nos lleva a lo más importante de la serie, que muchas veces pasamos por lo alto. Es una serie muy entretenida y es una serie que te engancha. Es una serie que te engancha porque una vez tú, digamos que has empatizado con los personajes, una vez tú has, digamos, entrado en Moya, entrado en esa nave, tú estás deseando ver el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y eso es muy interesante porque, bueno, no todas las series son capaces de atraer de esa manera. Incluso muchas series actuales no son capaces de atraer de esa manera. Y creo que eso es una cosa que está muy bien trabajada en Farscape, con, por supuesto, narrativa occidental. Hay que recordar que esta serie es australiana, pero tiene narrativa occidental. Recordemos también que Australia forma parte de la Commonwealth y, bueno, pues eso le da un plus a, digamos, tener esa narrativa occidental. A destacar. Bueno, y ahora vamos a ver los puntos a destacar, que bueno, más o menos, bueno, pues los hemos ido comentando o podemos intuirlos, pero bueno, vamos a ir viéndolos poco a poco. Los capítulos resolutivos, una de las cosas que más me llaman la atención son los capítulos resolutivos. Desde luego son, bueno, digamos el estándar de las series de aquella época, más o menos, pero bueno, al tener esos capítulos resolutivos nosotros podíamos ir profundizando en el background e ir conociendo, bueno, pues mundos alienígenas, ir conociendo a los personajes, ir conociendo, digamos, las debilidades de los personajes, las fortalezas de los personajes y por supuesto otros muchos alienígenas que, bueno, están dentro de este mundo de, bueno, lo que sería Farscape, aparte de, por supuesto, avanzar en la historia principal de, bueno, la creación de agujeros negros, de la tecnología de esos agujeros de gusano, mejor dicho, de cómo los pacificadores quieren adueñarse de esa tecnología para poder, digamos que, bueno, pues someter toda la galaxia conocida. Y ahí, bueno, pues va, digamos, desarrollándose esa trama principal, ese background principal con ese background global de lo que sería Farscape. Segundo punto, bueno, pues son los alienígenas variopintos, como decimos. Todos los planetas tienen alienígenas diferentes, costumbres diferentes, idiomas diferentes y un montón de cosas que son diferentes que realmente nos chocan porque están muy estudiados. Porque bueno, podríamos haber hecho algún alienígena que ni siquiera moviera la boca o un alienígena que por allí pasara, pero no. Incluso los que por allí pasan, incluso los figurantes, son diferentes. O sea que, digamos que en ese sentido es una serie muy interesante y que nos aporta mucha riqueza en lo que sería a este mundo de Farscape. Esto nos lleva al siguiente punto, el background que, como hemos dicho, es muy vasto, es muy grande. Se ven muchísimos mundos, incluso los mundos periféricos, los mundos que no tienen a los pacificadores, incluso los mundos que, bueno, pues digamos que pasan desapercibidos, bueno, pues se intuyen muy grandes. De hecho, bueno, la serie no pretendía terminarse en la cuarta temporada y seguir, digamos que, bueno, avanzando en lo que sería, bueno, la muestra tan extensa que, bueno, se intuye y que tienen de alienígenas y mundos, bueno, pues no conocidos y conocidos. Pero, bueno, pues se cortó como se cortan las series en muchos casos, casi radicalmente. Pero bueno, en cualquier caso, todo lo que nos ha dejado Farscape es interesante y todos los mundos que nos ha dejado Farscape está muy interesante. Y el otro punto a destacar es la caracterización que, bueno, pues tienen todos los personajes. Todo y cada uno de los personajes tienen una caracterización brutal. Todo y cada uno de los alienígenas, mejor dicho, que no sean los animatronics, que también, bueno, los animatronics al final, bueno, pues una escultura y la van moviendo, bueno, pues de diferentes formas, ¿no? Pero, ¿cómo consiguieron hacer todos estos tipos de alienígenas? A base de caracterización y maquillaje, a base de caracterización y maquillaje. Y tenemos en cuenta que, de normal, en la nave hay dos que tienen que pasar por caracterización, dos de los 4 tripulantes, ¿vale?, que tienen que pasar por caracterización obligatoriamente cada día de rodaje. O sea, digamos que es un trabajazo.
Es un trabajazo y es un muy buen trabajo del equipo técnico, por supuesto, del equipo de caracterización y maquillaje. Añadido a eso, bueno, pues teníamos 2 animatronics y añadido a eso ya teníamos 2 personajes, digamos, normales, ¿vale? Y con el avance de las temporadas, dentro de la nave teníamos incluso 3 personas que tenían que ir caracterizadas continuamente. Unas más y unas menos, pero al final, bueno, pues entre caracterización y body painting te podías tirar, bueno, pues 4 horas de preparación, nada más que para un episodio. Aparte de eso, todos los alienígenas que salen fuera, también están caracterizados. Yo creo que el vestuario, que bueno, pues no se veía vestuario en esa época como el de la serie, y el maquillaje son los puntos más fuertes de la serie, y creo que bueno, pues deberían de haber tenido 20.000 premios en este caso. Pero bueno, en cualquier caso, creo que está muy bien construida desde ese punto de vista, desde ese punto técnico. Y hasta aquí el vídeo de hoy, analizando la serie de Farscape. Por supuesto, recordad que este es el primer vídeo de una serie de vídeos donde veremos la guía de la serie de Farscape. Veremos, bueno, pues alienígenas, mundos, naves, etcétera, etcétera. Por supuesto, ponme aquí en la caja de comentarios qué te parece Farscape, qué te parecen estos puntos que te he dicho. ¿Te gusta el maquillaje? ¿Te gusta la caracterización? ¿Te gustan las maquetas? ¿Te gustan los animatronics? Cualquier cosa de Farscape, por supuesto, ponérmela por aquí. Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final. Espero que te haya gustado este vídeo. Like, que por supuesto es muy importante. Suscribiros si aún no lo estáis. Campanita para que os notifiquen todos los vídeos, todas estas guías tan interesantes de ciencia ficción. Por supuesto, compartir, redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.